Si te digo no te flipes, ¿me entenderías? ¿O se te aceleraría el corazón porque no sabrías qué responder? Hoy aprenderás esta y otras 6 expresiones que los nativos usan todo el tiempo pero que tú probablemente nunca viste en clase. Las aprenderás con una historia en un contexto real para que recuerdes el nuevo vocabulario sin esfuerzo. Además, te regalo un cuaderno interactivo con ejercicios, vocabulario y ejemplos para que lo tengas todo a mano. Haz clic en el enlace de abajo y te lo mando por email. Y ¡ojo! Solo tienes que apuntarte una vez y recibirás todos los cuadernos nuevos automáticamente. ¿Comenzamos con la historia? El sábado por la tarde, Daniel fue a casa de Pedro. Traía unas cervezas frías. Se sentaron en la terraza, bajo la sombrilla, y mientras hablaban de todo y de nada, Daniel no paraba de mirar a su alrededor embobado. «Tío, qué casa más chula tienes. ¿Y el jardín? Parece de revista», dijo con un tono entre envidia y admiración. Pero de pronto se quedó quieto, mirando al fondo. ¿Qué significa mirar a su alrededor embobado? Embobado viene de la palabra bobo. ¿Y qué es un bobo? Pues alguien con poca inteligencia. Por ejemplo, ¡qué bobo eres! O este bobo se dejó engañar. Pero ojo, en nuestra historia, Daniel miró embobado. ¿Significa que es un tonto? No, claro que no. En este contexto no es un insulto. Solo quiere decir que estaba tan fascinado, tan impresionado, que se le olvidó hasta cerrar la boca. Miró embobado. Es decir, alguien que mira a su alrededor con cara de asombro, encantado, como si todo le pareciera increíble. ¿Qué tiempo verbal aparece? Daniel no paraba de mirar a su alrededor embobado. Aquí usamos el imperfecto. No paraba. Es una acción continua en el pasado, algo que estaba haciendo durante un rato. Daniel estaba tan impresionado con la casa de Pedro que no podía dejar de mirar todo con cara de ¡wow! Y eso es solo uno de los usos de este tiempo verbal. Si quieres entender los tiempos pasados y usarlos con fluidez, en mi nuevo curso, Spanish Step by Step, te lo explico todo clarito. Ejemplos, ejercicios y cero gramática y aburrimiento. El link, como siempre, en la descripción. Ejemplos del día a día con la palabra embobado. Estás en un museo y te quedas mirando un cuadro de Velázquez. Embobado. Te atrapa. Otro ejemplo. Vas a casa de alguien que tiene una cocina con isla, luces LED, cafetera automática y te quedas ahí mirando a tu alrededor embobado mientras piensas ¡vaya nivel! Y ya que estamos, otra palabra genial que aparece en ese fragmento es chula. Una casa chula. Aquí chulo o chula significa bonito, moderno, que mola. En España se usa muchísimo, sobre todo entre amigos. Cuando alguien te dice ¿qué camiseta más chula tienes?, está diciendo que le gusta, que tiene estilo. Ojo, chulo puede tener otros significados, como prepotente, pero en este contexto es 100% positivo. Ejemplos cotidianos. Te compras unas zapatillas nuevas y alguien te dice ¡qué chulas! ¿Dónde las has comprado? Otro ejemplo. Estás en una cafetería nueva y dices oye, este sitio es muy chulo. Me gusta la decoración. Ahora vamos a mejorar tu fluidez. Venga, pausa el vídeo y repite en voz alta. El sábado por la tarde, Daniel fue a casa de Pedro. Traía unas cervezas frías. Se sentaron en la terraza,
bajo la sombrilla y mientras hablaban de todo y de nada, Daniel no paraba de mirar a su alrededor embobado. «Tío, qué casa más chula tienes. Y el jardín parece de revista», dijo con un tono entre envidia y admiración. Pero de pronto se quedó quieto, mirando al fondo. «¡Anda! ¿Y eso?», preguntó Daniel, señalando con la barbilla. Pedro giró la cabeza. Ahí estaba, el famoso muro. Un pedazo de muro de cemento. Lo construyó el nuevo vecino hace una semana, sin decir nada, sin saludar, sin preguntar. Y lo peor no era el muro. Anda. Es una palabra pequeña, pero muy usada por los nativos. Sirve para darle emoción a lo que dicen o simplemente para reaccionar a algo inesperado. A veces también se usa para romper silencios. Es muy normal escuchar frases como «anda», «anda, ¿y eso?». Se usa para expresar sorpresa, curiosidad o interés. Y si lo unes con «¿y eso?», estás preguntando por el motivo de algo. Es una forma suave y simpática de decir «¿qué ha pasado?», o «¿y eso por qué?». Es una expresión fija. Siempre es anda, nunca cambia. «¿Anda, y eso?», preguntó Daniel. Es decir, Daniel ve algo raro. El muro, ese enorme muro, y reacciona de forma natural. Solo lanza esa frase para que Pedro le cuente más. ¿Cómo lo puedes usar tú? Por ejemplo, estás en casa de un amigo, ves una foto nueva en la pared y preguntas «¿Anda, y eso? ¿Es tu familia?». Otro ejemplo. Alguien llega con una chaqueta llena de dibujos y tú «¿Anda, y esa chaqueta?». Es una manera muy útil y simpática de preguntar. Venga, ahora pausa el vídeo y repite en voz alta. Recuerda que la fluidez se entrena un poquito cada día. «¡Anda! ¿Y eso?», preguntó Daniel señalando con la barbilla. Pedro giró la cabeza. Ahí estaba, el famoso muro, un pedazo de muro de cemento. Lo construyó el nuevo vecino hace una semana, sin decir nada, sin saludar, sin preguntar. Y lo peor no era el muro. Antes, desde el jardín de Pedro, se veía un bosque muy bonito, verde, tranquilo, lleno de pájaros. Si afinabas el oído, hasta podías oír los grillos por la noche. Ahora solo se ve cemento, un muro gris, feo, aburrido. Afinar el oído. La expresión afinar el oído viene del mundo de la música. Cuando afinas una guitarra, un piano o cualquier instrumento, lo que haces es ajustar los sonidos para que suene bien. Pues con el oído pasa lo mismo. Afinar el oído significa que prestas mucha atención a lo que escuchas. Te concentras para captar sonidos suaves, lejanos o difíciles de oír. ¿Qué tiempo verbal se usa? Aquí usamos el imperfecto, porque se habla de una situación habitual en el pasado. Es decir, antes, si afinabas el oído en el jardín de Pedro, se escuchaban los grillos por la noche. Pero claro, antes del muro. Ejemplos cotidianos. En una cafetería con ruido te dicen algo bajito y tú necesitas afinar el oído para entender lo que te están diciendo. Es una forma simpática y visual de decir que te concentras para escuchar mejor. Venga, ahora te toca practicar. Recuerda, con un poco de entrenamiento, tu fluidez mejora un montón. Venga, pausa el vídeo
y repite en voz alta. Antes, desde el jardín de Pedro se veía un bosque muy bonito, verde, tranquilo, lleno de pájaros. Si afinabas el oído, hasta podías oír los grillos por la noche. Ahora solo se ve cemento, un muro gris, feo, aburrido. La verdad es que te tapa un poco la vista, ¿eh? Comentó Daniel con cautela. ¿Un poco? Es la única construcción humana que se ve desde el espacio después de la muralla china, dijo Pedro enfadado. Daniel se rió tanto que casi se le cae la cerveza. Tío, no te flipes. Como mucho se ve desde el pueblo de al lado, respondió Daniel riendo. No te flipes. ¿Qué significa fliparse? Fliparse es una expresión muy coloquial que usamos mucho en España. Se dice cuando alguien exagera, se emociona demasiado o empieza a decir cosas que, bueno, no son muy realistas. Y si le decimos no te flipes, es una manera divertida y un poco burlona de decir tranquilo, no exageres. No es ofensivo entre amigos. Es como bajar un poco los humos con humor. ¿Es ofensivo? No, para nada. Entre amigos se usa con humor para bajar un poco los humos, pero sin mala intención. Es como decir, venga ya, no digas locuras, pero con una sonrisa. Daniel le dice, no te flipes a Pedro después de que éste exagere diciendo que su muro se ve desde el espacio, como si fuera la muralla china. Es decir, no digas tonterías. Es una advertencia suave entre risa y broma. Ejemplos reales. Un amigo te dice, creo que con este corte de pelo me parezco a Brad Pitt. Y tú le respondes, no te flipes, tío, te pareces más a su primo del pueblo. Otro ejemplo. Alguien ve una serie de médicos y dice, yo creo que podría operar si me lo explican bien. Y tú le respondes, vale, no te flipes. Ahora toca practicar. Pausa el vídeo y repite en voz alta. La verdad es que te tapa un poco la vista, ¿eh? Comentó Daniel con cautela. ¿Un poco? Es la única construcción humana que se ve desde el espacio después de la muralla china, dijo Pedro enfadado. Daniel se rió tanto que casi se le cae la cerveza. Tío, no te flipes. Como mucho, se ve desde el pueblo de al lado, respondió Daniel riendo. El sábado siguiente, Pedro organizó una barbacoa con unos cuantos amigos. Cervezas, carne, risas. Pusieron música, pero sin pasarse, y el humo empezó a subir por encima del muro. De pronto, por la calle, vieron pasar a alguien. Era él, el vecino. Llevaba una bolsa del súper y andaba despacio, mirando hacia adentro. Pedro, sin pensárselo mucho, le gritó, «Oye, ¿te apetece una cerveza?» Pasarse. ¿Qué significa esta expresión? Pasarse es un verbo que usamos cuando alguien exagera, hace más de lo que debería o dice algo que no debería. También puede ser cuando pregunta demasiado, habla demasiado y tú ya te estás sintiendo incómodo. Imagina que alguien empieza con preguntas y más preguntas y más preguntas hasta que tú piensas, vale ya, te estás pasando. Pues eso, esa persona se está pasando. Y lo mejor, esta expresión funciona para todo. Te puedes pasar con comida, fiesta, ropa, maquillaje,
bromas, volumen, lo que sea. Te has pasado. Tiene un tono informal, pero muy útil. Puede sonar a crítica suave o ser simplemente un comentario entre colegas. Todo depende del tono. Ejemplos de pasarse. Creo que me pasé con la sal. Ahora sabe mal. Otro ejemplo. Te has pasado con ese comentario. No hacía falta ser tan crítico. ¿Y cómo aparece en nuestra historia? Pusieron música, pero sin pasarse. Es decir, sí pusieron música, sí hicieron barbacoa, pero sin montar una fiesta. Todo en su justa medida, sin molestar al vecino. ¿Qué significa sin pasarse? Es una forma muy natural de decir hazlo, pero con moderación. O también vale, pero sin exagerar. Se usa muchísimo en la vida cotidiana cuando haces algo, pero quieres mantener el control. Es como decir sí, pero con calma. Unos ejemplos más. Puedes tomar un trozo de tarta, pero sin pasarte, ¿eh? Que luego te duele el estómago. Otro ejemplo. Vamos a decorar la casa por tu cumple, pero sin pasarnos, que esto no es Disneylandia. Otro ejemplo. Podemos tomar unas copas, pero sin pasarse, que mañana hay que madrugar. Bien, ahora que entiendes qué significa esta expresión, pausa el vídeo y repite en voz alta. Cuanto más clara sea tu pronunciación, más fluido será tu español. El sábado siguiente, Pedro organizó una barbacoa con unos cuantos amigos. Cervezas, carne, risas. Pusieron música, pero sin pasarse, y el humo empezó a subir por encima del muro. De pronto, por la calle, vieron pasar a alguien. Era él, el vecino. Llevaba una bolsa del súper y andaba despacio mirando hacia adentro. Pedro, sin pensárselo mucho, le gritó: «Oye, ¿te apetece una cerveza?» El nuevo vecino dudó un segundo, pero luego sonrió y dijo: «¿Por qué no?» Al minuto ya estaba con una cerveza en la mano hablando con todos como si los conociera de siempre. Pedro descubrió que eran del mismo equipo de fútbol. Se pasaron media hora hablando del partido del domingo. Entonces el vecino dijo: «Si queréis, os venís a mi casa a ver el próximo partido. Tengo una tele gigante y un sofá cómodo». Y así fue como, gracias a un muro feo, Pedro terminó viendo el fútbol en pantalla grande, con un vecino que, al final, le cae bien. Le cae bien. ¿Qué significa esta expresión? Caer bien no tiene nada que ver con caerse al suelo. Aquí hablamos de impresión personal. Cuando alguien te cae bien, significa que te gusta su forma de ser, que te resulta simpático, agradable y cercano. Y lo contrario, claro, si alguien te cae mal, es que te da mala espina o simplemente no te agrada. Caer bien no implica que sean amigos. Puedes conocer a alguien un rato y ya decir, pues me cae bien. ¿Dónde aparece en el texto? Con un vecino que al final le cae bien. Pedro empieza odiando el muro, pero después de un par de cervezas y un sofá cómodo, cambia de opinión. Un ejemplo cotidiano. Ese compañero nuevo me cae fatal. Siempre está quejándose de todo. Otro ejemplo. El otro día conocí al novio de Laura. No hablaba mucho, pero fue muy educado y tenía sentido del humor. Me cayó bien. ¿Cómo funciona esta estructura? Es un verbo como gustar.
A mí me cae bien, a ti te cae bien, a él le cae bien, a nosotros nos cae bien, a ellos les cae bien. Y si hablas de una persona en plural, puedes decir, tus amigos me caen bien, porque son varios amigos. Vale, esta expresión es un poco compleja, pero no te preocupes porque para ayudarte a practicarla tienes un cuaderno de ejercicios gratuito con todo el vocabulario y más ejemplos reales. Tienes link en la descripción. Y oye, ¿sabías que los nativos tienen una palabra comodín para cuando alguien entra en un sitio sin preguntar o sin permiso? La usan para fiestas, edificios, casas y hasta discusiones. ¿Te imaginas cuál es? Haz clic aquí y descúbrela. Y colorín colorado, este podcast se ha acabado. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao!